No es difícil comprender cuán enorme es la importancia que la difusión de los principios del método dialéctico tiene para el estudio de la vida social y de la historia de la sociedad, y qué importancia tan enorme encierra la aplicación de estos principios a la historia de la sociedad y a la actuación práctica del Partido del Proletariado. Si en el mundo no existen fenómenos aislados, si todos los fenómenos están vinculados entre sí y se condicionan unos a otros, es evidente que todo régimen social y todo movimiento social que aparece en la historia debe ser juzgado, no desde el punto de vista de la justicia eterna o de cualquier otra idea preconcebida, que es lo que suelen hacer los historiadores, sino desde el punto de vista de las condiciones que han engendrado este régimen y estos movimientos sociales y a las cuales se hayan vinculados. Dentro de las condiciones modernas, el régimen de la esclavitud es un absurdo y una necedad contraria a la lógica. En cambio, dentro de las condiciones de disgregación del régimen del comunismo primitivo, la esclavitud era un fenómeno perfectamente lógico y natural, ya que representaba un progreso en comparación con el comunismo primitivo. La reivindicación de la República Democrático-Burguesa dentro de las condiciones del zarismo y de la sociedad burguesa, por ejemplo, en la Rusia de 1905, era una reivindicación perfectamente lógica, acertada y revolucionaria, pues la República burguesa representaba en aquel tiempo un progreso. En cambio, dentro de las condiciones actuales de la URSS, la reivindicación de la República Democrático-Burguesa sería absurda y contrarrevolucionaria, pues comparada con la República Soviética, la República Burguesa significa un retroceso. Todo depende, pues, de las condiciones, del lugar y del tiempo. Es evidente que, sin abordar desde este punto de vista histórico los fenómenos sociales, no podría existir ni desarrollarse la ciencia de la historia, pues este modo de abordar los fenómenos es el único que impide a la ciencia histórica convertirse en un caos de sucesos fortuitos y en un montón de los más absurdos errores. Ahora bien, si el mundo se halla en incesante movimiento y desarrollo, y si la ley de este desarrollo es la extinción de lo viejo y el fortalecimiento de lo nuevo, es evidente que ya no puede haber ningún régimen social inconmovible, ni pueden existir los principios eternos de la propiedad privada y la explotación, ni las ideas eternas de sumisión de los campesinos a los terratenientes y de los obreros a los capitalistas. Esto quiere decir que el régimen capitalista puede ser sustituido por el régimen socialista, del mismo modo que, en su día, el régimen capitalista sustituyó al régimen feudal. Esto quiere decir que hay que orientarse, no hacia aquellas capas de la sociedad que han llegado ya al término de su desarrollo, aunque en el momento presente constituyan la fuerza predominante, sino hacia aquellas otras que se están desarrollando y que tienen un porvenir, aunque no sean las fuerzas predominantes en el momento actual. En la década del 80 del siglo pasado, en la época de lucha entre los marxistas y los populistas, el proletariado constituía, en Rusia, una minoría insignificante en comparación con los campesinos individuales, que formaban la inmensa mayoría de la población. Pero el proletariado se estaba desarrollando como clase, mientras que los campesinos, como clase, se disgregaron. Precisamente por esto, porque el proletariado se estaba desarrollando como clase, los marxistas se orientaban hacia él. Y no se equivocaron, pues, como es sabido, el proletariado se convirtió, andando el tiempo, de una fuerza insignificante, en una fuerza histórica y política de primer orden. Esto quiere decir que en política, para no equivocarse, hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Continuemos. Si el tránsito de los lentos cambios cuantitativos a los rápidos y súbitos cambios cualitativos constituye una ley del desarrollo, es evidente que las transformaciones revolucionarias llevadas a cabo por las clases oprimidas representan un fenómeno absolutamente natural e inevitable. Esto quiere decir que el paso del capitalismo al socialismo y la liberación de la clase obrera del yugo capitalista no pueden realizarse por medio de cambios lentos, por medio de reformas, sino solo mediante la transformación cualitativa del régimen capitalista.
es decir, mediante la revolución. Esto quiere decir que en política, para no equivocarse, hay que ser revolucionario y no reformista. Pues bien, si el proceso de desarrollo es un proceso de revelación de contradicciones internas, un proceso de choques entre fuerzas contrapuestas, sobre la base de estas contradicciones, y con el fin de superarlas, es evidente que la lucha de clases del proletariado constituye un fenómeno perfectamente natural e inevitable. Esto quiere decir que lo que hay que hacer no es disimular las contradicciones del régimen capitalista, sino ponerlas al desnudo y desplegarlas en toda su extensión. No amortiguar la lucha de clases, sino llevarla a término consecuentemente. Esto quiere decir que en política, para no equivocarse, hay que mantener una política proletaria, de clase, intransigente, y no una política reformista de armonía de intereses entre el proletariado y la burguesía, una política oportunista de evolución pacífica del capitalismo al socialismo. En esto consiste el método dialéctico marxista, aplicado a la vida social y a la historia de la sociedad. Por lo que se refiere al materialismo filosófico marxista, es, fundamentalmente, lo opuesto al idealismo filosófico. El materialismo filosófico marxista se caracteriza por los siguientes rasgos fundamentales. A. Por oposición al idealismo, que considera el mundo como la materialización de la idea absoluta, del espíritu universal o de la conciencia, el materialismo filosófico de Marx parte del criterio de que el mundo es, por su naturaleza, algo material, de que los múltiples y variados fenómenos del mundo constituyen diversas formas y modalidades de la materia en movimiento, de que los vínculos mutuos y las relaciones de interdependencia entre los fenómenos que el método dialéctico pone de relieve son las leyes, con arreglo a las cuales se desarrolla la materia en movimiento, de que el mundo se desarrolla con arreglo a las leyes que rigen el movimiento de la materia, sin necesidad de ningún espíritu universal. La concepción materialista del mundo, dice Engels, se limita sencillamente a concebir la naturaleza tal y como es, sin ninguna clase de aditamentos extraños. Refiriéndose a la concepción materialista de un filósofo de la antigüedad, Heráclito, según el cual el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a leyes, dice Lenin. He aquí una excelente definición de los principios del materialismo dialéctico. B. Por oposición al idealismo, el cual afirma que solo nuestra conciencia tiene una existencia real y que el mundo material, el ser, la naturaleza, solo existen en nuestra conciencia, en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones, en nuestras ideas. El materialismo filosófico marxista parte del criterio de que la materia, la naturaleza, el ser, son una realidad objetiva, existen fuera de nuestra conciencia e independientemente de ella. La materia es lo primario, ya que constituye la fuente de la que se derivan las sensaciones, las percepciones y la conciencia, y ésta lo secundario, lo derivado, ya que es la imagen refleja de la materia, la imagen refleja del ser. Esta conclusión parte del criterio de que el pensamiento es un producto de la materia, cuando ésta llega a un alto grado de perfección en su desarrollo. Concretamente, el pensamiento es un producto del cerebro. Por lo tanto, no cabe, a menos de caer en un craso error, separar el pensamiento de la materia. Engels nos dice lo siguiente: el problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, es el problema supremo de toda la filosofía. Los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que dieran a esta pregunta. Los que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza, formaban en el campo del idealismo. Los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, figuran en las diversas escuelas del materialismo. Y más adelante, el mundo material y perceptible por los sentidos
del que formamos parte también los hombres, es el único mundo real. Nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy desligados de los sentidos que parezcan, son el producto de un órgano material, físico, el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, sino el producto supremo de la materia. Refiriéndose al problema de la materia y el pensamiento, Marx manifiesta: no es posible separar el pensamiento de la materia pensante. La materia es el sujeto de todos los cambios. Caracterizando el materialismo filosófico marxista, dice Lenin: el materialismo en general reconoce la existencia real y objetiva del ser, la materia, independientemente de la conciencia, de las sensaciones, de la experiencia. La conciencia no es más que un reflejo del ser. En el mejor de los casos, su reflejo más o menos exacto, adecuado, ideal en cuanto a precisión. Y en otros pasajes Lenin nos dice: es materia lo que, actuando sobre nuestros órganos sensoriales, produce las sensaciones. La materia es la realidad objetiva que las sensaciones nos transmiten. La materia, la naturaleza, la existencia, lo físico, es lo primario. El espíritu, la conciencia, las sensaciones, lo psíquico, lo secundario. El cuadro del mundo es el cuadro de cómo se mueve y cómo piensa la materia. El cerebro es el órgano del pensamiento. C. Por oposición al idealismo, que disputa la posibilidad de conocer el mundo y las leyes por que se rige, que no cree en la veracidad de nuestros conocimientos, que no reconoce la verdad objetiva y entiende que el mundo está lleno de cosas en sí, que jamás podrán ser conocidas por la ciencia. El materialismo filosófico marxista parte del principio de que el mundo y las leyes por que se rige son perfectamente cognoscibles, de que nuestros conocimientos acerca de las leyes de la naturaleza, comprobados por la experiencia, por la práctica, son conocimientos veraces, que tienen el valor de verdades objetivas, de que en el mundo no hay cosas incognoscibles, sino simplemente cosas aún no conocidas, pero que la ciencia y la experiencia se encargarán de revelar y de dar a conocer. Criticando las tesis de Kant y de otros idealistas acerca de la incognoscibilidad del mundo y de las cosas en sí incognoscibles, y defendiendo la consabida tesis del marxismo acerca de la veracidad de nuestros conocimientos, escribe Engels: la refutación más contundente de estas manías, como de todas las demás manías filosóficas, es la práctica, o sea, el experimento y la industria. Si podemos demostrar la exactitud de nuestro modo de concebir un proceso natural reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones, y si, además, los ponemos al servicio de nuestros propios fines, daremos al traste con la cosa en sí inasequible de Kant. Las sustancias químicas producidas en el mundo vegetal y animal siguieron siendo cosas en sí, inasequibles, hasta que la química orgánica comenzó a producirlas unas tras otras. Con ello, la cosa en sí se convirtió en una cosa para nosotros, como por ejemplo, la materia colorante de la rubia, la alizarina, que hoy ya no se extrae de la raíz natural de aquella planta, sino que se obtiene de alquitrán de carbón, procedimiento mucho más barato y más sencillo. El sistema solar de Copérnico fue durante 300 años una hipótesis, por la que se podía apostar 100, 1000, 10.000 contra uno, pero a pesar de todo, una hipótesis, hasta que Le Verrier, con los datos tomados de este sistema, pudo calcular no solo la necesidad de la existencia de un planeta desconocido, sino, además, el lugar en que este planeta tenía que encontrarse en el firmamento, y hasta que vino luego Gale y descubrió efectivamente este planeta. A partir de este momento, el sistema de Copérnico quedó demostrado. Acusando a Bogdanov, Bazarov, Yushkevich y otros partidarios de Mach de fideísmo y defendiendo la consabida tesis del materialismo de que nuestros conocimientos científicos acerca de las leyes por las que se rige la naturaleza son conocimientos veraces y de que las leyes de la ciencia
constituyen verdades objetivas, dice Lenin. El fideísmo moderno no rechaza, ni mucho menos, la ciencia. Lo único que rechaza son las pretensiones desmesuradas de la ciencia, y concretamente, sus pretensiones de verdad objetiva. Si existe una verdad objetiva, como entienden los materialistas, y si las ciencias naturales, reflejando el mundo exterior en la experiencia del hombre, son las únicas que pueden darnos esa verdad objetiva, todo fideísmo queda refutado incontrovertiblemente. Tales son, brevemente expuestos, los rasgos característicos del materialismo filosófico marxista. Fácil es comprender la importancia tan enorme que tiene la aplicación de los principios del materialismo filosófico al estudio de la vida social, al estudio de la historia de la sociedad. Es muy importante aplicar estos principios a la historia de la sociedad y a la actuación práctica del Partido del Proletariado.